Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta transmisión. El día de hoy tenemos la mesa 3 titulada Órganos colegiados, espacios de incidencia estudiantil. Esta mesa se encuentra en el marco de los diálogos en torno a los derechos universitarios, construyendo ciudadanía estudiantil, proyecto que impulsa la Defensoría de Derechos Universitarios. Y el día de hoy, como el título de nuestra mesa lo señala, estaremos hablando un poco sobre los órganos colegiados de nuestra casa de estudios. En las mesas anteriores se habló un poco de autonomía como corresponsabilidad estudiantil, hablamos también de la estructura orgánica y un tema que estuvo presente y que salió en las preguntas, igual fue un tema recurrente en los comentarios vía Facebook, fue justamente sobre los órganos colegiados. Entonces hoy profundizaremos un poquito más, así que los invitamos a quedarse en esta mesa. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a todas, a todos, a todos los que están ahorita acompañando a la Defensoría de los Derechos Universitarios, a quienes están en la sala, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales. Y bueno, ya llegamos a la tercera mesa, que eso nos da mucho gusto. Hemos tenido una gran recepción de las mesas y eso, bueno, también nos da muchísimo gusto. Pero además quiero comentarles que llegamos a un año de gestión, un poco más de un año de gestión de la Defensoría de los Derechos Universitarios. En el colegio académico antepasado presentamos nuestro informe de esta gestión y me gustaría invitarlos a que lo consulten. Está en nuestra página de la Defensoría, un informe ampliado. También tenemos por ahí un resumen, a quien quiera ver el resumen. Y bueno, entre los proyectos que hemos hecho, estos proyectos, 4 que estamos iniciando, tenemos este proyecto que es muy lindo porque es un proyecto para el estudiantado, pensado por ustedes, para ustedes, desde ustedes, e incluso modificado en cierta forma por quienes están en contacto a través de este medio con la Defensoría, y esperemos pronto nos podamos ver, ahora sí, como dicen en mi pueblo, en vivo y a todo color. Entonces, este proyecto pues sigue funcionando. Estamos ahora en estas mesas. Pronto estaremos invitándoles al taller de fotografía, al segundo taller de fotografía. También desde ahora les comento que la convocatoria va a estar abierta. Hay varias convocatorias abiertas también en la página de la Defensoría, lo pueden consultar. Y sí, como bien decía Stephanie, esta es una mesa que viene a aterrizar muchas cosas que se plantearon, muchos temas, muchas inquietudes que se plantearon en las 2 mesas anteriores. Si ustedes nos han seguido en estos diálogos, la primera, bueno, en donde estuvo el doctor Romualdo Zárate, hablamos de qué significa para la universidad los órganos colegiados, brevemente incluso, porque antes habló de todo lo que significa pues la universidad en general, la autonomía de la universidad, pero él se preguntaba mucho cuál sería estos órganos colegiados y cuál el espacio que tiene el estudiantado dentro de estos órganos. Decía él, nos falta una cultura del uso de la palabra en los órganos colegiados, sobre todo de parte del estudiantado. Yo me quedé pensando mucho en las comunidades indígenas, y eso es muy bonito de la UAM, ¿no?
de cómo pues se resuelve todo entre muchos discusiones, análisis de personas que nosotras y nosotros mismos elegimos. Decía también la doctora Claudia Salazar, que estuvo en la segunda mesa y a quien le mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo y que esperamos pronto se recupere. Hablaba de cómo construir una vida universitaria que realmente, construya una dimensión política de la UAM para la UAM. ¿Cómo hacer un gobierno universitario y cuál sería el papel del estudiantado y de los órganos en los que el estudiantado participa? Proponía este diálogo reflexivo, que estamos tratando de llevar a cabo desde la Defensoría y cómo podríamos demandar nuestros derechos, decían algunos de las participantes que estuvieron en la mesa anterior. Decían algún participante que creían que se perdió esta práctica de no solo designar a nuestros órganos, a las personas que integrarán nuestros órganos colegiados, sino además consultar a estas personas que ya están designadas, y cómo realmente hacer un diálogo como personas que estamos en los órganos colegiados, decían algunos estudiantes, cómo escuchar a nuestros representantes. En síntesis, y yo para dar paso a la charla, conferencia de la doctora, preguntaban ellos cómo fomentar una ciudadanía universitaria. Díganos, decían, ayúdenos a pensar esto. E incluso recuerdo que la doctora Claudia decía, pues es que tenemos que atender casos concretos. Y bueno, ahí se generan muchas cosas que yo nada más quise puntualizar. Y paso más bien a darle las gracias, de verdad, infinitas a la doctora Carmen de la Pesa. Yo no la voy a presentar formalmente, una de ustedes la va a presentar, yo la voy a presentar informalmente, ¿no? Desde que yo entré a la universidad, no hace mucho tiempo, una de las personas que se acercó a plantearme problemas que se vivían en el campus donde estábamos, que tenían que ver con la violencia por motivos de género, un tema que ha estado presente desde siempre, pero que hemos estado varias colegas de la universidad abogando porque analicemos esto, fue justamente la doctora Carmen. Pero no solo me lo planteó como un problema, cosa que yo de verdad le agradezco mucho, sino me dio soluciones a pensar. Me dijo, oye Lupita, yo creo que podríamos hacer ciertas cosas. Mira, yo creo que integrar también el diálogo con las profesoras, profesores, con el estudiantado, etcétera. Y la verdad que las pláticas que tuvimos fueron muy ricas y yo vi este compromiso que tiene con la universidad, este amor que le tiene a la UAM, este amor que le tiene a lo que se ha hecho en la UAM y sobre todo, bueno, es una persona que ha estado en su construcción directamente involucrada. Por esto, y porque además es una gran amiga, quiero decirles, es que me da muchísimo gusto que Carmen nos pueda acompañar ahora. Muchas gracias y bueno, le dejo la palabra a quienes te van a presentar. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero agradecerle a todos los participantes también que nos acompañan en la plataforma de Zoom, así como también por Facebook Live.
Les doy la bienvenida a esta mesa de trabajo número 3, que es órganos colegiados, los espacios de incidencia estudiantil. Me presento, soy la alumna Yorisa Damaris Arcadio Castillo, soy alumna de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UAM Xochimilco. Asimismo, soy representante estudiantil de Consejo Divisional por parte del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Como lo habían mencionado anteriormente, vamos a retomar algunas de las interrogantes que más destacaron en las mesas de diálogo anteriores, en las cuales podemos encontrar sobre principalmente, ¿no?, los órganos colegiados. Uno de los principales problemas es que todas las personas y los alumnos que nos acompañaban en la transmisión referían que había un desconocimiento sobre los diferentes órganos colegiados por parte de la comunidad. Incluso varias experiencias de los compañeros manifestaban esa preocupación, que no conocemos la existencia de las personas que nos pueden apoyar a nosotros los estudiantes, así también como las formas en las que los alumnos pueden participar en cuestión a un problema académico, un problema no académico, de diferentes raíces, ¿no? También era la principal duda, cómo un alumno puede alzar la voz, cómo un alumno puede empezar a manifestar las inconformidades que presentan día a día dentro de la universidad, así como cuál va a ser el proceso en el cual se eligen a los representantes, a las personas que nos van a ayudar a transmitir nuestros mensajes hacia lo que es la universidad. El desconocimiento de estos genera como tal un problema muy grande porque, pues, no se pueden resolver las cosas, los alumnos no hablan, no se sienten escuchados y se genera una apatía en general, el miedo de alzar la voz porque no los escuchan, porque no saben cómo hacer ciertas cosas y desconocen las personas a las cuales nos podemos acercar. Asimismo, algún proceso de desconocimiento de los procesos para las tomas de decisiones de estos mismos órganos colegiados, como una vez de que los alumnos se quejan, qué es lo que procede. También es importante comentar la importancia de estos órganos colegiados y también la incidencia estudiantil de los mismos, ¿no? ¿Qué tanta inferencia tienen los estudiantes dentro de estos órganos y dentro de los procesos que se realizan dentro y fuera de la universidad? Y ya para no extendernos tantos con estos temas que son demasiados complejos, importantes y que pueden darnos muchas horas a hablar, pues les cedo la palabra a lo que es mi compañero Daniel. Gracias, Yurisa. Yo junto con mi compañera Yurisa vamos a estar moderando la mesa. Me presento rápidamente. Para quienes todavía no me ubican, soy Daniel Monte, ya egresado de la maestría en Diseño, Información y Comunicación de la Unidad Coajimalpa y el ex representante de la división de la CCD del alumnado ante el colegio académico. No voy a repetir los temas que ya plantearon muy bien tanto la doctora Guacuz como mi compañera Yurisa, simplemente pues bueno, externar el agradecimiento que para todos estos temas pues nos va a apoyar mucho e ilustrar la doctora Carmen de la Pesa, y que también la discusión va enfocada en no solamente cuáles son estos órganos y cómo funcionan, sino también cuáles son las articulaciones y las complejidades que hay entre estos, cómo se relaciona uno con el otro, ¿no? Que también no siempre son entes independientes. O sea, también sobre cuáles son los vínculos, ¿no?, que es lo que más nos interesa al alumnado, los vínculos que existen justamente entre nosotros como comunidad de alumnas y alumnos con estos órganos colegiados. Hay también una figura que siempre queda ahí muy en duda de qué significa, que estamos hablando de la figura de las comisiones, de estos grupos de trabajo que existen al interior de nuestros órganos colegiados. Y bueno, también hay un órgano por ahí que no siempre se nota, pero es muy presente y que en este momento tiene una relevancia muy importante, que es la junta directiva, donde también se toman decisiones colegiadas y que, bueno, tienen una gran injerencia dentro de la universidad. Pero bueno, para no tomar más el tiempo, voy a hablar muy brevemente, más formal, a diferencia, ¿no?, de la doctora Guacuz, que es más personal, sobre la semblanza de la doctora Carmen de la Pez, ¿no? Voy a ser muy breve porque, bueno, es una semblanza que no hace justicia a la gran trayectoria de la doctora. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Loughborough en Inglaterra. Desde 2013 se le ha reconocido como profesora distinguida de nuestra universidad.
También ha impartido diferentes cursos a nivel tanto licenciatura y posgrado dentro del Departamento de Educación y Comunicación, allá en la unidad Xochimilco. También en su momento se le distinguió con el nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, recientemente se desempeñó como directora adjunta de Desarrollo Científico en el CONACYT, ¿no? En cuanto a investigación, su trabajo se enfoca, pero no se limita, a temas de música, cultura y política, así como las políticas de la lengua en México y el análisis del discurso. Entre sus múltiples publicaciones, que no son pocas, destacan sus libros como El rock mexicano, Un espacio en disputa, El bolero y la educación sentimental en México, y Cine, melodrama y cultura de masas, la estética de la antiestética. Bueno, además ha escrito diferentes capítulos, más de 34 capítulos en realidad en diferentes libros, ha coordinado otros 6, desarrollado más de 30 artículos científicos y divulgación, así como más de 100 ponencias, ¿no? Dentro de nuestra universidad también ha sido miembro de la comisión dictaminadora del área de humanidades y ha elaborado y adecuado diferentes planes de posgrado y licenciatura, nada más para mencionar un poco quién es la doctora Carmen de la Peza Casares. Y en ese sentido, también le recordamos a la audiencia que tanto que está dentro del Zoom como quienes nos están siguiendo a través de las 2 transmisiones en redes sociales, que durante la transmisión siéntanse libres de en los comentarios hacer preguntas al respecto, enfoquémonos en los órganos colegiados, para que pues también las podamos responder entre todos en este foro. Y bueno, yo ya, para no hablar más, le voy a ceder la palabra a nuestra invitada, la doctora Carmen de la Peza, para que nos hable al respecto de lo que hoy nos atiende aquí. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Lupita, Stephanie, y a todas y todos por su presencia, por la invitación y por la oportunidad que me dan de contarles un poco de mi experiencia y mi conocimiento práctico, sobre todo, pero también conceptual, digamos así, de la propia universidad, ¿no? En primer lugar, me gustaría, para hablar de la importancia de los órganos colegiados, de el origen de la universidad y de la importancia también de la participación activa de los jóvenes, ¿no? Que son, diría Hannah Arendt, ¿no? La promesa de que habrá algo nuevo, ¿no? La promesa de la creación y de la posibilidad de reinventar y reinventarnos como institución y obviamente en el ámbito de la participación política y particularmente de la política universitaria. Entonces, haciendo un poco de historia, creo que es muy importante para todas y todos quienes ingresan hoy o están por ingresar o ingresaron hace poco tiempo a la universidad, conocer de dónde viene la UAM, ¿no? Creo que es el origen y, como diría una investigadora, cuál es el ADN de esta maravillosa institución en la que yo entré en 1974 cuando tenía 23 años y todavía, como se produce vicio en la UAM, pues todavía sigo aquí. Entonces, primero decirles que la UAM surge de un decreto presidencial del presidente Luis Echeverría como respuesta a el movimiento del 68 y el reclamo de los jóvenes en el país de una mayor democracia, una mayor participación y una mayor justicia social. Entonces, ese es el origen, digamos, que la juventud mexicana le arrebató, por decirlo así, al poder un derecho y un espacio diferente a las formas autoritarias y jerárquicas no solo de educación, sino de participación en las instituciones de educación superior. Es decir,
Perdón, un momentito que estoy apagando el teléfono, si no nos va a estar dando la... Bueno, entonces les quería decir que las universidades tenían una modalidad, ¿no?, donde había dos cuestiones a las que responde críticamente la creación de la UAM. En primer lugar, la separación tajante, radical, entre investigadores, entre los institutos de investigación y las facultades. De manera que en las facultades prevalecía sobre todo los profesores de asignatura, muchas veces profesionistas que no eran investigadores, y los institutos de investigación. En este caso, el modelo departamental busca integrar, ¿no?, en la figura del profesor investigador esta conexión sustantiva entre el avance de investigación y la enseñanza, la docencia, ¿no? O sea, no puede, el contacto y el avance del conocimiento tiene que estar de inmediato en las aulas, ¿no? Y ese es un derecho que ustedes como estudiantes deben exigir, que el conocimiento sea un conocimiento actualizado y un proceso de conocimiento y de creación colectiva que la investigación esté en el centro del proceso de conocimiento, porque es muy importante saber que los alumnos no son depositarios de un conocimiento más o menos viejo, más o menos nuevo, sino que son agentes activos en el proceso de conocimiento y en el proceso de formación. Y si no hay un trabajo de participación y de investigación conjunta, entonces solo estamos pasivamente recibiendo conocimientos, memorizando o lo que sea. Entonces, en el centro del modelo, insisto en el modelo departamental, porque está también directamente relacionado con las formas de ejercicio del poder en la universidad. El poder no está depositado, como en otras instituciones, jerárquicamente en una persona. El poder está depositado en un órgano colegiado. Entonces, y partimos de abajo hacia arriba, ¿no? El papel del sistema, digamos, de ejercicio del poder no hay una subordinación jerárquica entre los órganos unipersonales. Cada órgano unipersonal, desde la jefatura del departamento, la dirección de la división, la rectoría de las unidades y la rectoría general, ¿no? No es una dependencia jerárquica y unipersonal. Cada órgano personal reporta a una autoridad que es el órgano personal que lo eligió, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo, bueno, y en los órganos unipersonales, los órganos unipersonales participan según su nivel en órganos colectivos, ¿no?, en órganos colegiados. Entonces, las decisiones no son unipersonales, son colegiadas, y la dependencia no es jerárquica de una postura de un jefe superior, sino de un órgano colegiado. Los jefes de departamento reportan a los órganos colegiados y los directores de división reportan al órgano colegiado y los rectores reportan al colegio académico. Entonces, los jefes de departamento reportan al consejo divisional. Sin embargo,
si algún jefe de departamento debiera ser sustituido, esa función le corresponde al órgano colegiado subsiguiente, que es el consejo académico de cada una de las unidades, ¿no? Entonces, esto es muy importante en el sentido del orden jerárquico y de la relativa autonomía de cada órgano unipersonal. Entonces, los órganos colegiados están, bueno, cada órgano unipersonal tiene funciones, responsabilidades y las reporta a un órgano colegiado, no a un órgano personal. Entonces, esto creo que modifica radicalmente las formas de relaciones de poder, ¿no? El trabajo es sustantivamente colectivo, ¿no? Todas las decisiones se toman colectivamente. Entonces es muy, muy, muy importante tomar conciencia del grado de responsabilidad que tenemos como representantes de estudiantes, ¿no? Cuál es la responsabilidad que tienen la representación de los profesores y cuál es la responsabilidad de las autoridades que están en cada órgano repartidos de manera tripartita, ¿no? De manera que están, por supuesto que hay un derecho, podríamos decir, de veto o de equilibrio o de balance, por decirlo de alguna manera, o de desbalance, como lo quieran ver, el presidente de cada uno de esos órganos colegiados, porque además de las 3/3 partes, pues está el presidente del órgano colegiado que desempata, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero como son 3 partes, son complejas, pues es muy, muy importante el peso de la participación que tienen con su tercera parte los estudiantes. Bueno, después voy a dar algunas opiniones, ¿no? Pero primero para hablar de la estructura. Las decisiones en las que participan las y los estudiantes en los distintos consejos y según las facultades de cada consejo son importantísimas. En primer lugar, el conocimiento y la participación en la asignación presupuestal, ¿no? Creo que a veces, tenemos que estar realmente bien informados para participar con conocimiento de causa, pero sobre todo en función de los propios intereses de la comunidad que estamos representando, ¿no? Entonces, decisiones importantísimas anuales del presupuesto. El presupuesto se elabora desde las áreas de investigación y las coordinaciones de carrera, de estudios, no licenciaturas, posgrados, ¿no? Y va ascendiendo la definición de ese presupuesto. Hay problemas, por supuesto, no me voy a meter en esos detalles, pero es muy importante saber que el presupuesto se debe elaborar desde las áreas y las coordinaciones y va ascendiendo. Y luego llega al divisional, donde se aprueba el proyecto de presupuesto de la división, y luego pasa al académico, donde se aprueba el presupuesto de la unidad, y luego pasa al colegio para la aprobación final de ese presupuesto. Entonces, ahí hay una reflexión muy importante. Por supuesto que el presupuesto refiere fundamentalmente a los gastos de operación, ¿no? Porque hay el 90% del presupuesto tiene que ver con la plantilla, ¿no? Pero de todos modos ustedes van a tener
si se fijan, tienen conocimiento de cómo está el presupuesto en relación con el presupuesto que tiene que ver con los profesores. Y si le escarban tantito, se pueden dar cuenta también, pues incluso de las desigualdades que existen en las proporciones presupuestales, por ejemplo, entre lo que es personal académico y personal administrativo, lo que es la Rectoría General, que no tiene alumnos, respecto de las unidades. Entonces, si uno se propone trabajar reflexiva y críticamente sobre el presupuesto, pues hay un aprendizaje primero, porque creo que me faltó decir, ¿no?, que quería decir al inicio, que este modo de organización es, y la universidad en sí, desde mi punto de vista, es un taller de ciudadanía. Es decir, en la universidad debería de ser un derecho e incluso una obligación para todas y para todos, porque es en el espacio universitario en donde nosotros nos relacionamos con gente muy distinta de nosotros, ¿no? Y donde existe esta condición deseable, ¿no?, de igualdad. En el espacio universitario, todos y todas somos iguales, ¿no? Y eso es una experiencia, no importa la extracción social, no importa el género, no importa nada. En la práctica universitaria, todos, si no somos, debemos ser iguales y debemos de practicar sobre todo obviamente en las universidades públicas como esta, ¿no? Y esa experiencia, ¿no?, en donde nos igualamos todas y todos, es una experiencia que forma para la vida, pero además que no volveremos a tener nunca más en la vida. En esas condiciones, podríamos decir así, de privilegio, ¿no? O sea, porque es un espacio acotado y manejable. Podemos conocer de tal manera la institución, nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestras posibilidades de participación que nos forman para la vida ciudadana. Y en ese sentido, la responsabilidad de lo que significa ser representantes y representados, pues es una obligación que tenemos, no solo como estudiantes, también como profesoras, profesores y también incluso como autoridades, ¿no? Y les puedo contar que hemos tenido batallas importantísimas en la discusión de qué significa la representación y cómo podemos defender el derecho y la obligación de ser representados y representar. Porque hay representantes que llegan y se mandan solos, y eso no está bien. Y hay representantes que en lugar de representar, que venden la representación a las autoridades. Es decir, que en estas malos manejos, grillas, etcétera, ¿no? Las autoridades a veces quieren influir en quiénes son los representantes para después que esos representantes trabajen para la rectoría o trabajen para la dirección o trabajen, pero no para quienes representan, que son las y los compañeros estudiantes, ¿no? Entonces,
el aprendizaje de la representación y del valor de la representación y del sentido de la representación es una cosa que los estudiantes tienen que discutir siempre. Y lo tienen que hablar y discutir siempre, porque mientras los profesores, mientras sigamos vivas y vivos, no nos jubilemos, pues somos permanentes en la universidad. Por lo menos la mayoría. Pero los estudiantes pasan. Entonces, están obligados en transmitir de generación en generación esta estafeta y esta responsabilidad para mantener a la universidad conectada con la actualidad y viva, porque los viejitos nos anquilosamos, ¿no? Para mí es un privilegio estar en contacto con los estudiantes, porque eso es lo que me mantiene viva y me mantiene actualizada y me mantiene con ganas de seguir creando y aportando, ¿no? Entonces, esa función de los estudiantes, que es una función, podríamos decir, generacional, ¿no? O sea, cada generación de estudiantes le tiene que pasar la estafeta a la nueva generación en este sentido sustantivo de lo que significa la representación de las y los estudiantes en la universidad y en sus órganos colegiados, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ¿verdad? Las formas específicas de participación son múltiples. Pero primero, ¿no? En cada órgano tiene una función en el conjunto del funcionamiento universitario. En primer lugar, pues está el Consejo Divisional, ¿no? En el Consejo Divisional, digamos, es lo más cercano a nuestra vida cotidiana y ahí se discuten cosas sustantivas. Primero, hay una cosa de interés primordial que es el reglamento de alumnos, ¿no? Y ahí están en el reglamento de alumnos los derechos y las obligaciones de las y los alumnos. Y es importantísimo porque ustedes pueden llevar al Consejo Divisional desde un cuestionamiento a una calificación, un cuestionamiento a un profesor que incumple académicamente o que en su caso comete algún abuso de poder en cualquiera de sus sentidos. Entonces, es muy, muy importante, ¿verdad? Que hagan uso de ese derecho y de ese derecho, podríamos decir, de reclamo, ¿no? O sea, esa es una cuestión muy importante en la universidad, porque además de los órganos colegiados, que son el Consejo Divisional, el Consejo Académico y el colegio, hay otros órganos, y la Junta de Gobierno, ¿no? Todos son órganos colegiados. Y todas las decisiones se toman, y más importantes, se toman en un órgano colegiado. Y en todas las decisiones, los estudiantes tienen una forma de participar. En la elección de autoridades, participan en los órganos colegiados para formar las quintetas y las ternas y todo lo demás, pero después, en el proceso de auscultación del rector o de la Junta de Gobierno, también pueden hacer uso de la voz. De la voz hablada o escrita, ¿no? Entonces, las posibilidades de participación en la universidad están abiertas y son enormes, ¿no? Primero, cada año se elige al representante, en el primer trimestre del año, se elige al representante
del Consejo Divisional, que tiene, bueno, obviamente una duración de 1 año. Entonces, cada año se renueva la representación en el Consejo Divisional. Cada división tiene derecho, cada departamento tiene derecho a un representante y a un suplente, ¿no? Entonces, después viene la representación a nivel del colegio, digo, del consejo académico. En el consejo académico, también cada departamento tiene derecho a una representación por parte de los estudiantes, que también tiene su suplencia, y esta representación tiene una duración de 2 años. La misma en el colegio académico, de los representantes de la división, se elige a uno que va a representar a todos, a toda la división, al colegio académico. Entonces, luego, existe una articulación en relación con la toma de decisiones. De la misma manera que hablamos de la articulación que debe existir en la aprobación del presupuesto, ¿no? Que pasa del divisional al académico y al colegio. Entonces, la comunicación entre representantes es muy importante. O sea, ¿cuál es la postura de los representantes en el divisional para llevar después esa discusión a su representación en el académico y luego al colegio? Entonces, esta comunicación, ¿no? Como en escalones, pues es muy importante para todas las decisiones. ¿Qué se decide, entre otras cosas sustantivas para ustedes? Los planes y programas de estudio. Bueno, el presupuesto, los planes y programas de estudio nuevos y sus adecuaciones. Es decir, en el divisional, pues está el reglamento de estudiantes, y todo lo más directo con la vida cotidiana de los estudiantes se puede y se debe discutir en el Consejo Divisional, ¿no? Luego están, obviamente, las comisiones de investigación, ¿no? Podríamos pensar que las comisiones de investigación tienen una relación mediata, no inmediata, con la vida de los estudiantes. Sin embargo, las líneas de trabajo, de investigación, deben ser articuladas con el trabajo que se realiza en las aulas. De manera que para ustedes también es muy importante que exista esta vinculación de 1000 formas, ¿no? Una de las formas de vinculación con la investigación que pueden tener o que tienen los estudiantes es a través del servicio social. Los servicios sociales también son programas que se discuten y que se aprueban en los consejos divisionales, ¿no? Entonces, ya dijimos la docencia, las plazas, o sea, la definición del perfil de las plazas que se van a aprobar pasan por el Consejo Divisional. Entonces, es muy importante porque ¿cuál es el perfil de profesores que se requiere? Ustedes tienen que preguntar, cuestionar, incluso incidir en qué tipo de profesores, ¿no? Se requieren para el buen funcionamiento de sus planes y programas de estudio, ¿no? Y que exista una fundamentación para que en el momento de las contrataciones, ¿no? Se contrate a los mejores, no al cuate del cuate del cuate del cuate o cuata, ¿no? Entonces, hay una
amplitud. Pero además, la manera de funcionar de los órganos colegiados es a través de las comisiones. En todas las comisiones hay una participación por parte de los estudiantes. Hay comisiones donde se trabajan cosas más directamente relacionadas con las preocupaciones inmediatas de los alumnos, pero hay otras comisiones que es muy importante porque de manera mediata, podríamos decir, repercute en la vida de los alumnos, ¿no? Las comisiones que tienen que ver con investigación, ¿no? Pues obviamente de manera indirecta repercuten en la vida cotidiana de los alumnos. Entonces, bueno, hay comisiones más pequeñas que tienen que ver con el premio de la investigación, para los profesores o para las tesis de los alumnos, ¿no? Son cuestiones muy importantes. Ahora, a nivel del colegio, la participación es sustantiva porque es la conducción de toda la universidad. Y ahí se toman unas decisiones muy importantes como las que estamos enfrentando ahora, que es la elección del rector general, pero eso se antecede, digamos, por cómo se conforma la Junta de Gobierno. Y también hay una participación directa de los estudiantes en el conocimiento y la votación de quiénes serán los miembros de la Junta de Gobierno que van a decidir quiénes van a ser los rectores de nuestras unidades y los rectores generales. Entonces, el nombramiento de la Junta de Gobierno, tenemos que estar enterados de quiénes y enteradas de quiénes son ellas o ellos, de buscar equilibrios en términos disciplinarios, en términos muy importantes, que hay un gran desequilibrio en términos de género, en términos y lo más importante es autonomía, ¿no? Y honestidad, ¿no? O sea, las decisiones de la Junta de Gobierno que son sustantivas para la conducción de la universidad no pueden ser sujetos, hombres y mujeres, que lleguen ahí con un compromiso previo, que le deben la vida a alguien, a alguna autoridad de la universidad. Tiene que haber una garantía de autonomía en la decisión para que la decisión no esté en función de algún interés en particular, sino el interés general de la propia universidad. Pero eso funciona en todos los niveles para la elección de todas las autoridades. Nuestra preocupación en la elección de jefes de departamento, en la elección de representantes, en la elección de jefes de departamento, en la elección de directoras y directores de división o de rectoras o rectores, tiene que ser una decisión que ponga la atención en la capacidad de gestión, la calidad humana y la calidad ético-moral de las personas que van a conducir la universidad. Y esas decisiones, en todas esas decisiones, las y los estudiantes participan y deben participar. Y es muy importante para poder hacerlo, aceitar la comunicación entre el representante y sus representados. Debe haber una comunicación constante y sistemática, de manera que todas y todos los estudiantes sepan qué se está discutiendo en los órganos colegiados, ¿no?
¿Y qué posición quieren tomar? Claro, no está fácil, porque obviamente la comunidad es diversa y las opiniones serán diversas. Pero entonces, ¿cómo vamos a conseguir, ¿no? Una participación democrática, ¿no? Una discusión abierta y en la medida de las posibilidades alcanzar consensos y si no, dirimir mediante votaciones. ¿Y qué es la representación? El representante no se manda solo. La o el representante, ahora sí que como las vedettes, se deben a su público, ¿no? Se deben a sus representados. Representar es estar en lugar de, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Pero, y estar en lugar de toda la comunidad, pues está más difícil. Sin embargo, la comunicación y el establecer los mecanismos a través de los cuales se va a tomar la decisión y establecerlos de antemano, ¿no? No después de que ya tenemos los resultados, entonces le buscamos cómo le hacemos para que favorezca nuestro punto de vista, ¿no? De antemano se define el procedimiento y después se respeta. O sea, no es difícil acordar un procedimiento, es difícil acordar el resultado final, pero ese no se acuerda. El resultado final es el resultado de un procedimiento acordado. Entonces, creo que es muy importante saber, primero, que representamos a una comunidad específica. Segundo, que no se vale andar vendiendo el voto por un plato de lentejas. Y que es muy importante mantener, ¿no?, ese pacto ético y democrático entre la comunidad de estudiantes. Y como una forma también de exigir de la comunidad docente que también respeten los procesos de elección. Y bueno, esa es una discusión muy fuerte, ¿no? Por esta, en relación a hasta qué punto estoy obligado a representar o no representar y de si son o no legítimas las elecciones. El Consejo no es necesariamente el responsable de respetar elecciones porque las elecciones son de sectores. Pero quienes sí somos responsables de respetar las elecciones somos los que representamos a esa comunidad. Y creo que no hay ninguna forma de sanción salvo la sanción social, ¿no? Y creo que esa forma de sanción es muy importante. O sea, cuando un representante no cumple, debe ser expuesto públicamente, ¿no? O sea, es la única manera que nosotros tenemos. Igual, cuando creo que esto hace a cualquier forma de violación de derechos, ¿no? La única manera de sanción que tenemos cuando no es una sanción judicial y que se lleva a autoridades judiciales es la sanción social. Y los espacios colegiados también sirven para la denuncia de aquellos que transgreden el respeto que nos debemos unos a otros en el ámbito universitario. Y hacerlo público y discutir esas violaciones públicamente
es lo que va a limitar la violación de los derechos de las y los estudiantes y profesoras y profesores de la universidad, ¿no? Entonces, creo que si bien no existe, bueno, existe a través del reglamento de alumnos el espacio para presentar cualquier denuncia en materia académica o de vida colectiva y de convivencia social en el Consejo Divisional. En el Consejo Divisional es importantísimo llevar todas las denuncias a violaciones de derechos de las y los estudiantes. También puede ser violaciones de derechos a las y los profesores investigadores, ¿no? Pero bueno, eso es más bien competencia de una instancia que no es propiamente colegiada, que es la instancia sindical. Pero en el caso de las y los estudiantes es a través del Consejo Divisional que se presentan todas las demandas, tanto desde inconformidades de calificaciones hasta cualquier tipo de abuso de poder, ¿no? O, en su caso también, de faltas por omisión. Es decir, si el profesor no va a clases, si el profesor no cumple el programa, si el profesor, etc., ¿no? Entonces, tienen una herramienta, o sea, la universidad es una universidad en ese sentido súper progresista, con una visión estructural democrática, y deberíamos, ¿no?, cuidar esa estructura y esas modalidades de toma de decisiones, pero no solo cuidarlas, una manera única de cuidarlas es hacerlas efectivas, porque de nada sirve tener una herramienta como tenemos de los órganos colegiados si no la hacemos efectiva, si no la usamos como corresponde, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que yo, digamos, propongo para iniciar una discusión y me gustaría, pues, tener sus observaciones, comentarios, preguntas, etcétera. Sí, muchas gracias por su plática. En realidad, en una perspectiva personal, refiere a demasiados temas por abordar, es muy ilustrativa y pues creo que es muy útil para empezar a abrir la ronda de preguntas y respuestas, las cuales vamos a poder transmitir por los compañeros que estén en Facebook Live. Si tienen alguna pregunta o algo por el estilo, siéntanse libres de manifestarla, nosotros las haremos llegar. Y de igual forma, en esta sala de Zoom, aquellas personas que llegan a tener una duda, un comentario en general, pueden hacerlo por medio de una forma ordenada, alzando su mano y se les va a ceder el uso de la palabra. Bueno, ya tenemos la primera persona. Vamos a hacerlo en rondas de 3 preguntas. Para si alguien más quiere levantar la mano, adelante. Bueno, hacen los comentarios que bueno, sí van directamente relacionados con esta charla. En Facebook tenemos la primera pregunta, que es de dónde podemos, ¿no?, consultar el reglamento de alumnos, que es justamente, bueno, ahora se llama reglamento del alumnado, que recientemente sufrió modificaciones. Y para, entonces es la primera pregunta, que pues, sí se relaciona con los órganos colegiados, y también le cedemos la palabra a Mariana Hinojosa, que está aquí en la sala, para que haga su pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. A mí me agrada mucho estar aquí porque justamente el día de hoy estuve en la sesión para conformar a los integrantes del colegio académico del cual formo parte.
Entonces, me parece muy interesante toda la intervención de la doctora Carmen de la Pesa y me gustaría sobre todo conocer un poquito más sobre estrategias de cómo me puedo acercar a mis representados. Em, con mi suplente elaboramos un documento a modo de comunicado que hicimos ya circular entre los estudiantes y solicitamos que se compartiera. De hecho, lo puedo compartir si me lo permiten, o al final, como sea, en donde explicamos que como representantes nuestro interés sobre todo está en propiciar el diálogo y establecer el diálogo entre ellos y las autoridades, porque nos asumimos como que de pronto no tenemos mucha injerencia en los asuntos de la universidad, pero ya escuchando esta charla me cambia un poco el panorama y también me abre a cuestionarme eso, bueno, ¿cómo puedo conocer las inquietudes de mis representados para que entonces puedan acercarse, porque en este momento me siento responsable de ser quien traslade información o bien de hacer que tengan interés y que se involucren los alumnos. Soy estudiante yo del doctorado en humanidades con línea en historia, entonces represento al departamento de filosofía y puede que yo comprenda todas las licenciaturas, maestrías y doctorados de ahí, de los alumnos que están en el departamento, pero entonces me parece que tanto los de licenciatura como los de nivel maestría y doctorado tienen también necesidades distintas. En fin, son como inquietudes que surgieron y bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay si son las 3 preguntas y después las respuestas, ¿no? Sí, doctora, de hecho, en lo que más personas se animan a participar, si gusta empezar con estas dos que ha planteado tanto la... Si me repites la primera, por favor. Sí, la de dónde podríamos consultar el reglamento del alumnado. Perdón. Bueno, el reglamento se consulta en la página de la UAM. Hay una pestaña que dice legislación y ahí está toda la legislación universitaria y se puede consultar en la página de la UAM general, ¿no? De la Rectoría General. En relación con cómo podemos, bueno, creo que es muy importante poder establecer mecanismos de comunicación pues escalonada, ¿no? O sea, quiero decir, tú como representante del colegio, ¿de qué unidad eres, Mariana? De Iztapalapa. Ajá. Bueno, entonces ahí hay que ver cuáles son los representantes de la divisionales, digamos, del divisional, entrar en contacto con ellos y hacer una cosa compartida, ¿no? Porque no se puede hacer una cosa individual, personal, ¿no? Entonces, en humanidades, en el departamento de humanidades, están la representación a nivel del consejo académico que va luego al colegio, ¿no? Entonces, primero en conexión con los otros representantes del académico, ¿no? Porque tú no representas nada más a Iztapalapa, representas a todas humanidades, bueno, a todas las divisiones de ciencias sociales y humanidades de Iztapalapa. Y hay representantes, son 4 representantes y tú vas representando a los otros 3. Entonces, en ese sentido, ver cuál es la estructura de representación, ¿no? Para que cada uno se comunique con su propia comunidad y así haciendo un proceso escalonado. Y entre todos, colegiadamente, buscar mecanismos de comunicación con la comunidad. Uno muy importante es
mandarle a la comunidad que representas a través del buzón los acuerdos que van a tomarse en el próximo consejo y los resultados de cada una de las sesiones, ¿no? Algunos lo van a leer, otros no, pero es como ir generando un flujo de información, ¿no? Y un llamado, y luego, evidentemente, pues eventos anuales o en donde, pues sí, a manera de asamblea, ¿no? Se discutan estos temas, es decir, el tema, no cualquier tema, el tema de la representación. Si tienen representantes, aquí estamos y pueden recurrir, ¿no? Y a lo mejor, pues en Facebook o lo que sea, yo soy de la pelea pasada, entonces no estoy en redes, ¿no? A lo más que llego es al mail, ¿no? Pero es bastante efectivo también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la información baje y regrese, ¿no? Y los momentos más importantes son los electorales, porque ahí todo el mundo está grillado por alguien, entonces, y hay mucho deseo de todos pues de los que van a optar por un puesto o alguna representación, pues de conseguir la aprobación de los representados, ¿no? Por lo tanto, pues es muy importante. Esos momentos de elección son sumamente importantes, hay mucho interés, de manera que facilita, ¿no?, la discusión sobre estos temas. ¿Qué significa la representación? ¿Cómo quieren que los represente? ¿Qué problemas tienen? Y orientar, porque ustedes como representantes tienen información que la mayoría no tiene. ¿Y dónde la pueden conseguir? ¿Y cómo se pueden informar? ¿Y cómo pueden conocer pues cuáles son sus derechos y sus obligaciones? Pues no sé si sirve de algo, pero creo que el pensar hacerlo uno a uno y solitariamente, no se puede. Tiene que ser en colectivo, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, me ayuda bastante. Ok, muchas gracias. En la transmisión de Facebook nos están haciendo varias preguntas, de hecho es de una misma persona, de Luis Alemán, y las voy a leer a continuación. Doctora, ¿qué opinión le merece que muchas de las decisiones de los órganos colegiados se dan por la unanimidad? ¿Es sana? ¿Es posible? ¿Será un síntoma de la ausencia de discusión? También nos realiza otra pregunta de ¿qué opinión le merece la expulsión de un o una alumno o alumna de la universidad? Pienso que ello, si bien abona la construcción del espacio libre de violencia, la universidad está renunciando a una oportunidad valiosa de reeducar hacia una cultura de paz. Bueno, creo que, ¿cómo se llama el chico o chica que pregunta? Luis Alemán. Luis está dando la respuesta en la pregunta, lo cual me parece que es más bien si estaría de acuerdo yo con él o no. Y creo que estoy de acuerdo con él. O sea, a mí me parece que puede haber decisiones que sean por unanimidad, por supuesto, pero después de una discusión y de ponerse de acuerdo, ¿no? Y no porque qué flojera y ya no sé ni de qué se trató y cuando dicen votemos, votamos todos, alzamos la mano y ya, ¿no? O sea, esas votaciones por unanimidad dependen mucho de la discusión que se dio antes del proceso de discusión, ¿no? Ahora, me parece importante llegar a decisiones por unanimidad, pero siempre que sea no el punto de partida, sino el punto de llegada, ¿no? Que hayamos, bueno, no sé cómo se dice, a ese punto después de estar realmente de acuerdo porque hubo, ¿no?, los ajustes en el acuerdo para que incluyan
los puntos de vista de todos. Es decir, al final el acuerdo no va a ser exactamente lo que cada uno quería, pero puede ser un movimiento de cada una de las partes para llegar a un consenso. Y eso es muy constructivo, siempre y cuando sea un consenso construido, no que alguien manda a votar a todo el mundo en un sentido y todos obedecen. No. ¿No? Y luego, pues, lo otro, sí, yo creo que hay, en la vida universitaria hay muchas cosas que aprender, pero llega un momento en que hay un límite. Y el límite es cuando el incumplimiento reiterado significa que alguien no es que lo corran, sino que no quiere pertenecer a la comunidad, ¿no? Hay actos de violencia, por ejemplo, que no pueden ser admitibles. Y no solo es en función de la persona que los comete, también es en función del aprendizaje colectivo de que hay un punto del que no se puede pasar y el que lo pase se va. Voy a poner un caso extremo, ¿no? Si existiera un caso de violación, por ejemplo, yo creo que esa persona, lo menos que puede hacer la institución es echarlo a la calle, ¿no? Porque no tenemos una función de ministerio público, pero creo que hay muchas sanciones que se pueden aplicar en una comunidad universitaria y que justamente son los temas que tenemos que discutir, ¿no? Es decir, que lleguemos a un acuerdo en la comunidad universitaria de cuáles son faltas tan graves que ameritan la exclusión de la comunidad universitaria y también cuáles son las sanciones que se deben aplicar, ¿no? Y esas cosas se discuten en los divisionales, ¿no? En el caso de faltas no tan graves, ¿no? Y creo que lo más importante, además del castigo a las faltas, ¿no? Es lo que antecede a eso, que es abrir la discusión. Yo creo que una de las cuestiones que no hemos hecho porque se quiere tapar y se quiere guardar silencio es si hay acoso en la universidad y algunos piensan que eso es seducción, coquetería y no es acoso, y los otros piensan, las otras o los otros piensan que es acoso, nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que sacar a la luz la discusión sobre y ponernos de acuerdo cuáles son tus ideas, cuáles son tus intenciones y llegar a hablar de las cosas. Y aquí el tema de la ciudadanía es tomar la palabra. Antes que nada, primero se hablan las cosas, ¿no? Entonces, necesitamos generar espacios como este, espacios de diálogo de todas esas cosas que normalmente en esta cultura del silencio, ¿no? Sobre todo en temas de sexualidad, ¿no? Ha sido pues muy nociva, ¿no? Porque hay vergüenza, porque hay burla, porque hay una cantidad de cosas que tenemos que aprender a tratar los temas que por una cultura del silencio se vuelven difíciles de tratar y hablarlos abierta, claramente y llegar a, bueno, primero en contra del silencio y después
en la posibilidad de llegar a pues, acuerdos, ¿no? Y a comprender por qué para alguien una cosa significa una cosa y para otro alguien significa otra, ¿no? Y llegar a acuerdos. Muchas gracias, doctora. Nos están haciendo, cada vez llegan más preguntas, que agradecemos que estén muy al pendiente de toda la transmisión. También, bueno, hay algunas preguntas quizá muy particulares y bueno, también está ahí la opción, ¿no? De que pues en la sala de Zoom habemos tanto representantes como ex representantes de los 3 diferentes órganos colegiados, pues también podemos intervenir ahí para comentar opiniones, experiencias, por favor, siéntanse libres. Por ejemplo, una pregunta muy particular que nos llega en este momento, doctora, es ¿en qué momento, la hace un compañero de la UAM Azcapotzalco, en qué momento se aprueban los nuevos proyectos de servicio social? Esa es una muy particular. Y le cedo la palabra también a Yuriza, que ahorita va a pasar de moderadora a también establecer una participación. Bueno, los procedimientos para el tema de los servicios sociales cambian en cada consejo. O sea, cada división tiene sus propios procedimientos. Entonces, hay que informarse. Generalmente, distintas instancias mandan proyectos, el consejo los aprueba y luego los estudiantes se inscriben a proyectos preaprobados. Igual los estudiantes pueden proponer algún proyecto o alguna institución, se discute en el divisional y se aprueba. Y hay periodos preestablecidos por los consejos para que funcionen estas comisiones, porque la aprobación de los proyectos tiene periodos y se anuncian esos periodos. Entonces, pues cada consejo tiene su propia dinámica, ¿no? Pero bueno, hay que preguntarle al representante y hay que estar al tanto de la información que aparece en los tableros de las divisiones. También hay que subir o bajar o ir al edificio central o a donde esté el tablero de la división para enterarse de esos procesos o leer los boletines, porque también aparecen en los boletines, ¿no? O sea, la información no nos llega así de que te van y te hablan por teléfono a tu casa, ya hiciste no sé qué, no. Uno tiene que tener la iniciativa e ir a buscarla. Y está. Sí, perdón. Gracias. Ahora sí, Yuriza, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por permitirme la palabra. De hecho, yo tengo bastantes comentarios porque fue muy constructiva lo que fue esta plática, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y es una palabra que a mí siempre me ha gustado, es la integración. Que ser representantes no es algo que solamente yo quiera hacer, sino que tengo que consultar antes de tomar cualquiera de mis decisiones a mis compañeros, a mis representados. Es algo muy curioso porque se presenta la situación, ¿no? Y también quiero abordar un tema que una compañera, no recuerdo bien su nombre, había hecho en su momento, de cómo acercarnos, porque era un problema, pues, la verdad, muy marcado, ¿no? ¿Cómo yo, representante, me acerco a mis representados y ahorita aún más en una situación que es la pandemia? Yo fue todo este proceso, que llevo muy poco como representante divisional, me vi a la tarea de juntarme de igual forma con lo que es mi compañero de representante académico. Ambos en varias ocasiones compartíamos referente información como qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué nos infiere y qué no. Y armamos una asamblea con los estudiantes a través de difundirlo por las páginas de Facebook con nuestros compañeros. Tratamos de hacer un espacio en el cual los alumnos pudieran tanto manifestar sus inquietudes, sus preguntas, así como para darles a conocer qué es lo que podemos hacer en la universidad.
y eso abordando a lo que también se mencionaba sobre las comisiones. Existe algo dentro del divisional, que es la comisión de faltas, en las cuales meramente se va a contrarrestar con lo que usted acaba de mencionar, así como las dudas expresadas hace un momento. En estas comisiones se van a reportar faltas tanto por parte de los órganos como maestros, administrativos, así como por parte de los estudiantes. Y van varias cosas, ¿no? Que también necesitamos siempre estar al lado de nuestro reglamento de los estudiantes y es algo que no siempre conocemos y esa es una manifestación que se ha hecho transmisión tras transmisión porque a veces un paso es que los alumnos se animen a poder enfrentar un problema o alzar la voz. Y otro que también es muy importante es que no saben cómo hacerlo o no lo hacen bien. Tan solo en la parte de divisional de CBS hay lineamientos específicos para levantar las quejas y no todos los alumnos saben que existen ese tipo de lineamientos. Es también algo muy importante tomar en cuenta, ¿no? Era igual, quería también agregar esta información sobre la comisión de faltas. Cuando se hace un reporte a una falta, lo que va a pasar es que nuevamente se mandan las cartas a las personas que son las designadas a convocar a esta comisión divisional que está integrada por alumnos, representantes, también por profesores representantes, posiblemente algún jefe de departamento y las personas directivas de la división. Esto se basa mucho con la ayuda de los abogados de la universidad, así como por parte del reglamento de los estudiantes. En esta se va a ver esta misma falta, si es una falta mayor, una falta menor, y dependiendo de las pruebas, alegatos y el acompañamiento de los estudiantes, se va a poder designar si esta es una falta grave, ¿no? Así como también, o si no es una falta, y también con esto se va a llevar lo que es la sanción administrativa dentro de la universidad. Esa era como tal un comentario que quería mencionar, ¿no? También referente puede ser entre un comentario y una pregunta, es ¿qué tanta inferencia es que existan o no una representación? Es decir, ¿cómo cree que se puede enriquecer este tipo de comunicación entre los representantes así como también con los representados? Creo que es también una herramienta demasiado importante para la prosperidad de toda la universidad. Bueno, pienso que hoy hay muchísimos mecanismos de comunicación que no existían antes porque están las redes sociales y se puede hacer llegar información a través de Facebook, se puede hacer eh, convocatorias como las que hicieron para reunir a los compañeros, compañeras interesados. Se pueden mandar boletines, mails o lo que sea con la información actualizada. Pues hay muchos mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, esto que están organizando desde la Defensoría es muy importante. O sea, no es nada más que exista una defensoría ahí en una oficina, en rectoría o donde sea, sino que esa instancia, ¿verdad?, convoque, informe y invite pues a las y los estudiantes y personal académico, administrativo, para que conozcan. Y no siempre van a asistir y no todos van a asistir, pero no importa porque se va generando una cultura de la comunicación y de la participación, ¿no? Entonces, pues se pueden hacer asambleas, se pueden hacer foros, se pueden hacer todas esas actividades que pueden organizar como equipo, como colectivo, los propios representantes de los estudiantes, para que no sea el peso de un representante que se tiene que comunicar como pueda con cada uno de los representados. Eso no se puede. Pero hay mecanismos para hacerlo en conjunto, para hacer convocatorias amplias y llegarán los que quieran, ¿no?
y hacerse un programa de comunicación con la comunidad que representan. Un programa anual de momentos significativos y un momento, por ejemplo, muy significativo puede ser cuando va a haber cambio de representante, convocar a toda la comunidad, sensibilizarla y hacer un trabajo, digamos, político, pedagógico sobre la representación, ¿no? Y creo que eso es una responsabilidad de los representantes, generar esta cultura, podríamos decirlo así, de la participación, porque es una cultura de la participación la que nos hace falta, ¿no? Gracias, doctora. Hay una pregunta más que viene en Facebook, justamente la pregunta, la nueva representación del alumnado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Colegio Académico, que también entra hoy en funciones. Y bueno, ella nos pregunta sobre cuáles son los temas que quedaron pendientes en materia de derechos universitarios, ¿no? Con la administración saliente, perdón, con la representación saliente. Esa es su pregunta directa que menciona esta compañera. Bueno, esa yo no la puedo contestar. Esa les toca a ustedes. Claro, sí, de hecho, yo en este aspecto lo que le comentaría a las nuevas representaciones es que generemos este vínculo, ¿no? Entre los salientes y los entrantes, justamente para que podamos discutir qué quedó pendiente, qué faltó por hacer, qué se hizo, porque como bien comentó la doctora, ¿no? Durante esta charla, mucho del trabajo que se realiza es a través de las comisiones, y ustedes sabrán, pero las comisiones, el trabajo que ahí se aborda es privado, ¿no? Solo es público hasta que se tienen los dictámenes ante los diferentes órganos colegiados. Entonces sí sería importante que nos comunicáramos. Yo también ahí ofrezco como ex representante establecer este punto, este vínculo entre nuestras representaciones salientes y entrantes. Digo, yo soy de Coajimalpa, pero nos conocemos muy bien todos los representantes del alumnado que acabamos de terminar nuestra gestión. Entonces, bueno, esa es como mi respuesta pseudo rápida para quienes nos están comentando y quienes están aquí en el Zoom. Contactémonos, ¿no? De una vez, ahí están los Facebook, ahí estamos comentando en Facebook todos, a los que estamos aquí, pues nos pongan los comentarios en Zoom, pero bueno, es lo que yo diría. Y también nuestra compañera Stephanie va a tomar la palabra. Muchas gracias, Dani. Pues yo prefiero muchas veces no tomar la palabra, pero este tema me parece muy importante e interesante, porque creo que a veces uno sale y nos desentendemos. Además, muchas veces coincide con que el alumnado egresa. Generalmente se deja, sobre todo colegio académico y consejo académico, con el egreso, ¿no? Y hay una parte muy importante que se pierde, que creo que hay que fomentar y tratar de abonar a mantener, que sería una suerte de memoria histórica entre el alumnado y entre estos procesos, porque hay demandas que son históricas, ¿no? Cada colegio, cada consejo, ves a los estudiantes tomando el mismo tema, retomándolo, modificando, y muchas veces cuando logramos establecer este vínculo, a veces algo tan sencillo como facilitarnos dictámenes, por ejemplo, se vuelve algo que hace una diferencia brutal, ¿no? O sea, saber que hay un antecedente, que hay a lo mejor una recomendación que no fue cumplida, o que hay algunos lineamientos, o no sé, ¿no? Porque hay mucho material, sobre todo en términos de dictámenes, que queda en el olvido. Se cumple lo inmediato, lo obligatorio, y hay muchas recomendaciones que quedan acumuladas, sea porque no da tiempo, no hay recursos, o porque no hay voluntad, o no se retoma, ¿no? Entonces esa parte sí la considero fundamental. Igual estaría bueno ver qué organizamos como en función de esa memoria histórica y tratar de mantener pues este vínculo, ¿no? Por ejemplo, bueno, mantenerlo pero siendo conscientes de no invadir las funciones, ¿no?
porque también a veces pasa que hay como personas que ya salieron y están ahí de una u otra manera tirando línea, y eso no es sano para la institución ni para nadie, ¿no? Entonces, buscar una manera horizontal y respetuosa de seguir intercambiando y acompañándonos en estos procesos, porque como mencionaba la doctora, los estudiantes, pues generalmente es el sector que se mueve, egresa, está de paso, ¿no? Y muchas veces eso se vuelve muy oportuno porque hay temas que parece que también están de paso, ¿no? Que en el momento salen y después ya se les olvidó y nadie va a saber, ¿no? Pero cuando hay un estudiantado consciente de esta genealogía, se toma fuerza argumentativa y bastante incidencia en tanto, pues, a esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, algo que yo creería que quedó pendiente o que queda pendiente todavía es justamente el tema de las modificaciones o ver qué onda con el reglamento de la defensoría, ver todavía varias cosas de las unidades de género que ustedes mismos han tocado en este colegio, ¿no? También el tema de la pandemia, por ejemplo, que ha estado saliendo bastante, la implementación del PER, no sé, ¿no? Entonces, esa sería un poquito mi participación. Gracias. De momento no están haciendo preguntas en Facebook. Por favor, siéntanse libres de hacerlo. Todavía nos queda un poco de tiempo para continuar con esta charla, que como bien estamos viendo ha servido no solamente para ilustrarnos cuáles son y cómo funcionan los órganos colegiados de la unidad, sino incluso para empezar a generar estos vínculos, estos puentes que se están comentando. Creo que coincido muy bien con Estefanía, que queda pendiente las unidades de género, si bien fue un gran logro, la doctora Guacuz lo recordará, las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género, un trabajo de más de un año, pero que era la primera piedra, como bien dice, falta reformar nuestros reglamentos, que eso se quedó pendiente porque ya no dio tiempo con con la representación pasada, darle un reglamento a una jurisdicción a las unidades de género. Todavía está pendiente, por ejemplo, en cuestión del alumnado, qué vamos a hacer con aquellas personas que para modificar trámites para personas que tengan alguna discapacidad o estén en situaciones de vulnerabilidad. En fin, bueno, no vamos a hablar de eso ahorita porque no es el tema. En lo que hay más preguntas, voy a atreverme a hacer yo una, doctora. Justamente como lo comentó, estamos en un proceso fuerte que es la designación de un rector general. Y en ese sentido, quisiera que nos pudiera comentar más a fondo dentro de la participación de cómo podemos participar como alumnas y alumnos en estos procesos, justamente cómo lo hacemos, ¿no?, en este momento, y que pareciera que no tenemos injerencia, pero que sí hay un proceso público abierto para que lo podamos hacer. Esa sería mi pregunta, perdón, ¿cómo participamos en estos procesos de designación del rector general? Bueno, primero pues una breve descripción de en qué consiste el proceso. El proceso de la designación del rector general es una competencia directa de la Junta de Gobierno. Entonces, la Junta de Gobierno abre una convocatoria cuando se acerca el último día de la gestión del rector general. Cabe señalar algo muy importante, es que en México, en la UAM, el sufragio efectivo no reelección es una norma absoluta. Ninguna persona puede durar más de 4 años en un órgano unipersonal y puede durar menos si renuncia, pero no puede durar ni un día más. Y nunca puede volver a ocupar ese puesto. Si fue jefe de departamento, no puede volver a ser jefe de departamento de ese departamento. Si fue director o directora de división, igual, rector o rectora de unidad o rector general o rectora. Ojalá fueran rectoras. Entonces, en el caso de el proceso de designación de rectoría general, ahí se abre la convocatoria y en los términos de la convocatoria que redacta
la Junta de Gobierno, respetando obviamente lo que establece la legislación, que es muy, muy general, ¿no? Nadie que tenga hasta ahora más de 70 años puede tomar ninguna responsabilidad como órgano unipersonal. Eso es una discusión todavía ahí de si viola o no viola los derechos de las personas. Pero bueno, por lo pronto eso está en la reglamentación y se tiene que cumplir. Y lo mismo ocurre para los miembros de la Junta de Gobierno, para cualquier órgano unipersonal. Entonces, las personas que deseen participar en el proceso como candidatos se inscriben en el periodo en el cual se establece en la convocatoria. De esa inscripción de los candidatos, los criterios para la participación, como además son ya antiguos, digamos, tienen más de 40 años, solo se trata de que tengan título de licenciatura, más de 25 años o más y menos de 70. Como ven, son criterios muy generales, los criterios restrictivos, ¿no? Y ser de nacionalidad mexicana, de cualquiera de las modalidades de la nacionalidad adquirida o de nacimiento. Y bueno, salvo esos criterios muy generales, después vienen unos criterios que son criterios amplios en el sentido de la honorabilidad de los candidatos, de la experiencia de gestión y de la experiencia académica. Pero solo se dice así en términos muy, muy generales. Entonces, cualquier persona que cumpla con estos requisitos y que así lo desee, se puede inscribir en el proceso. Y después la Junta hace una preselección y informa de cuáles son las candidaturas que fueron consideradas legítimas o correctas o lo que sea, de acuerdo con los criterios de la propia Junta de Gobierno. Y se abre, después de que se anuncia quiénes son estas personas que están inscritas en la lista, se abre el proceso de auscultación a la comunidad. Hay que pedir cita. Hay dos modalidades de participación generalmente que la propia Junta establece, una de opiniones por escrito y otra de asistir a una cita con la Junta para exponer las opiniones. Esto se llama auscultación, ¿no? Entonces, en los procesos de elección de autoridades, siempre está incluida la fórmula de auscultación. ¿Y cuáles son los términos de la auscultación? Los define el órgano que ausculta, ¿no? Es decir, no hay un mecanismo de votación. Es decir, la Junta recibe las opiniones y de manera colegiada toman la decisión internamente. Después están obligados a argumentar cuáles fueron las razones en las que fundamentan su decisión, ¿no? Tampoco hay una norma. Bueno, sí hay ahora una obligación de parte de los órganos que toman las decisiones, que puede ser el rector, para el caso de los rectores de unidad, bueno, todos los órganos que toman decisiones, ¿no?
generalmente son la junta y el rector o los consejos académicos y divisionales. Tiene que haber para la formación de ternas, cuando decide el académico o el divisional, la formulación de una terna por parte del rector tiene que estar fundamentada, y también en este sentido la decisión de la junta tiene que estar fundamentada, ¿no? Eso es una modificación al reglamento que ocurrió, me parece que en el 92 o 93, no me acuerdo. Pero ha habido 2 modificaciones al reglamento para acotar las funciones tanto de la Junta de Gobierno como de los rectores en la toma de decisiones. Es decir, y ambas modificaciones tienen que ver con la importancia de hacer transparente frente a la comunidad los argumentos por los cuales se toma esa decisión. Bueno, entonces, una vez que la Junta publica, que ya en este caso tenemos el día 31, 1 y 2, para solicitar en una liga que hay ahí en la convocatoria que está en la página, ¿no? En donde podemos solicitar ir a ver a la Junta o, en su caso, a un correo que también está puesto ahí y donde hay también ciertos criterios, mandar un escrito en apoyo, a favor o en contra de algún candidato, o de varios, o como cada quien decida, ¿no? Entonces, la Junta reúne todas estas, me parece que son 12 miembros de la Junta de Gobierno, y, o algo así, y entonces uno de los cuales funciona como presidente. Las presidencias son rotativas, y después de tener esta auscultación, a veces son todos los miembros de la Junta de Gobierno, se entrevistan con todos los que quisieron ir a hablar. A veces se dividen y escuchan 3 miembros de la Junta, porque hay muchas personas que quieren ir a hablar. Y ellos, una vez que tienen toda la información, discuten internamente. Esas discusiones son privadas y finalmente toman una decisión. Hay una fe, se pueden tomar los días que requieran para tomar la decisión e informar, siempre y cuando, o tratando de que esta decisión sea antes de la fecha en que termina su gestión el rector saliente. Entonces, ese es el procedimiento, así que ya está abierta a partir del lunes pueden solicitar los que quieran una junta para ir a hablar o formular por escrito sus opiniones. También aparecen en esta convocatoria los planes de trabajo que entregaron los candidatos, ¿no? Porque para inscribirse hay que entregar un plan de trabajo. Entonces, están a disposición los planes de trabajo de los candidatos, de las y los candidatos, para la consulta de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, están no solo el plan de trabajo, también el currículum sintético y en extenso de los candidatos, ¿no? Y bueno, lo que suele ocurrir es que normalmente los candidatos son ex rectores o ex funcionarios más o menos de alto nivel, pero está abierto para quien quiera. Ni siquiera tiene que ser miembro de la UAM, ¿no? Puede inscribirse el que quiera. Es totalmente abierto, ¿no? Entonces, bueno, esas son el momento en el que estamos, de hecho, atravesando.
Y pues sí, es muy importante que la gente, que los estudiantes conozcan, porque aunque aparentemente la Rectoría General está muy lejos de cada una de nuestras unidades, pues es quien es una figura muy, muy importante, porque a través de, es el presidente del colegio, y el colegio es el espacio en donde se reúnen todas las unidades y es el espacio que le da unidad a la UAM como institución eh, que, bueno, que en este momento, a pesar de lo que sea, pues es una institución que muy joven y con un peso muy, muy importante a nivel nacional, justamente por su carácter innovador, ¿no? En términos de lo que les decía, ¿no? Que en el centro del trabajo está la construcción novedosa de conocimiento a través de la investigación y que eso es lo que debe alimentar directamente la docencia. Gracias, doctora, y Estefanía, por hacernos la aclaración de que son justamente 9 miembros de la Junta Directiva. Ahorita hay paridad, o sea, ahorita son mitad mujer, mitad hombre. También se trata de que haya paridad en que sean internos y externos, porque también los miembros de la Junta no necesariamente son miembros de la UAM. Pero bueno, ya también para ir cerrando, porque el tiempo nos está consumiendo, le vamos a ceder la palabra a Daniel Pérez, que tiene la mano levantada, está aquí en el Zoom, para que nos haga su participación. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Me llamo Daniel Pérez, soy de la UAM Azcapotzalco y estudio la licenciatura en Derecho. También soy consejero académico por el Departamento de Humanidades y también soy colegiado para representar a la División de Ciencias Sociales. Un poco más tanto una pregunta, más bien es como una participación. La verdad es que a mí también este tema me gusta mucho y me apasiona, porque considero que somos de las instituciones más democráticas y es algo muy lindo que nosotros como estudiantes podamos tomar este tipo de decisiones. En el sentido de que incluso, por ejemplo, en mi unidad vamos a asignar nuevo director de división para la División de Ciencias Sociales y Artes para el Diseño. Entonces nosotros también estamos en este proceso de auscultación. Ya está la terna, se va a seguir hablando sobre eso. Entonces estamos siguiendo el proceso. Entonces eso es algo muy bonito, que nosotros como estudiantes podamos participar en este tipo de cosas, y sin duda alguna la UAM es una de las instituciones más democráticas, y toda la estructura que conforman los 3 órganos colegiados, pues ahí denota que somos una red horizontal, que nadie está por encima de nadie y que nuestro voz y nuestro voto vale lo mismo que el rector general o los rectores de unidades o los directores de división, y que se nos va a escuchar y que nuestro voto vale lo mismo que cualquier otra persona dentro de estos órganos colegiados. Y ya sería todo para no extender más la participación. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Creo que con ese comentario vamos a cerrar lo que es esta ronda de preguntas. Antes que nada, me gustaría preguntarle a la ponente Carmen, si gustaría agregar algo más para poder concluir esta mesa de trabajo. Solo realmente pues agradecer estos espacios, ¿no? Quiero decir que que al rato mis alumnos, si sigo trabajando aquí, van a ser de la edad de mis nietas, ¿no? Porque tengo una nieta que va a cumplir 17 años. Y para mí es muy importante la comunicación con las nuevas generaciones para pues mantenerme al día, para mantenerme viva. Y entonces les agradezco muchísimo la escucha, la invitación, y cada vez que necesiten, pues como les decía en algún momento a mis nietas o les escribí cuando nacieron, ¿no? El sentido de profundidad, ¿no? Lo dan las generaciones, ¿no? Entonces, como yo ya estoy en la generación de las abuelitas,
La memoria histórica pasa porque los viejos les contemos a los nuevos lo que hacíamos y los nuevos reclamen y digan, nosotros ya no queremos hacer lo mismo que ustedes que están viejos, y propongan sus propias ideas, pero esta idea de continuidad y de generación en generación, pues es muy, muy, muy importante. Entonces, ustedes mantengan esa comunicación con los anteriores y con los que vienen. Gracias. Ok, igual en la parte de los comentarios están agradeciendo más que nada su ponencia, que fue muy informativa e ilustrativa y sobre todo completa. Pregunto también a la doctora Huacruz si no se quisiera complementar o realizar un comentario para poder cerrar esta mesa de trabajo. No, nada más. Yo esperaría que ustedes la cerraran. Entonces, yo nada más diría que pues muchas gracias a todas y a todos y a todas los que estuvieron conectándose por las redes sociales. Gracias a quienes estamos aquí en la sala también. De verdad que siempre me emocionan mucho sus comentarios porque coincido con la doctora Carmen que pues nada, son la memoria histórica y la están manteniendo viva. Y sobre todo, bueno, también agradezco a la organización que estuvo, bueno, a cargo de Stephanie, Daniel, Yuritza, también Daniel Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotras, a la UAM Azcapotzalco, que ha sido muy generosa en estar albergando estas ideas de la Defensoría, de juntarnos ya en 2 ocasiones. Y bueno, ¿qué más puedo decir? A Carmen de la Pesa, de verdad, por la generosidad de sus palabras, por la comprensión de este proyecto de defensoría que la verdad sin personas como ella pues seguramente no sería posible, sin apoyos pues yo sé que casi incondicionales a un proyecto que pues está siendo muy lindo porque está construyéndose, reconstruyéndose, diría yo, de poco a poco. Pues nada, muchas gracias a todos, a todas y a todes, y una invitación para que nos sigan en la próxima mesa después de vacaciones. Tal vez Stephanie quiera comentar sobre ella. Y bueno, yo les dejo más bien a ustedes, jóvenes, jóvenes, la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias. Igual, antes de terminar, me gustaría hacer un breve comentario sobre lo que fue esta mesa, la cual reitero nuevamente, y no creo ser la única que lo pienso, sino varias están de acuerdo conmigo que fue demasiado retroalimentativa, ¿no? Cabe destacar que la tarea de un representante no es demasiado fácil y pues en mayor parte de las ocasiones incluso llega a ser un trabajo más del que deberíamos de hacer como estudiantes. Sin embargo, esto nos ayuda siempre a tener una comunidad integrada, a una comunidad informada, siempre y cuando sepamos hacer bien nuestra tarea, ¿no? Sabiendo los órdenes jerárquicos, ayudar a los estudiantes a estar más informados, ya que somos como tal el puente hacia ellos, somos las personas que las pueden orientar y que estamos más que nada tenemos a primera mano la información más certera y pues que puede apoyar a todos los estudiantes. Nuevamente agradecemos la participación de la doctora Carmen de la Pesa por hacer esta mesa de trabajo tan fructífera y participativa, y de esta forma vamos a cerrar la mesa 3. Y no sé si mi compañero Daniel quisiera agregar algo más. Sí, nada más una invitación a quienes están viéndonos, involúcrense en los procesos de justamente hoy que ya tuvimos un panorama de cuáles son los diferentes órganos colegiados y cómo son la toma de decisiones horizontal en la UAM. Involúcrense, ya vimos que gracias a la ponencia de la doctora Carmen de la Pesa, el poder que tiene el alumnado para involucrarse en la toma de decisiones, para las reformas que se hacen en todos los niveles de nuestra universidad. Tomen esos procesos,
hagan los suyos. En algunos casos, lamentablemente, a veces no participamos, a veces están vacías las convocatorias para representantes, para justamente hacer estos procesos de auscultación para rectores, órganos personales como jefes departamentales o coordinaciones de licenciatura. Son sus espacios. Ahora sí que tomen universidad este compromiso que ya nos comentaron, ¿no? De nosotros vamos y venimos, pero también definimos la universidad que estamos dejando. Entonces, bueno, yo nada más ya cerraría con esa invitación y nada más finalmente pues le devolvemos la palabra a Estefanía, que es justamente una de las mentes maestras detrás de de todas estas mesas, para que nos comente del próximo evento. Muchas gracias, Dani. Pues ya para finalizar, solo recordar que el diálogo no acaba aquí, que es un diálogo continuo que estamos construyendo a partir de los temas que el estudiantado nos ha señalado, que ya hablamos de autonomía, de estructura orgánica, hoy hablamos de órganos colegiados y hoy empezó a salir el tema del reglamento del estudiantado, del alumnado. Entonces, justamente hacer la invitación para que sigan este ciclo de conferencias, de mesas de trabajo, que son los últimos miércoles de cada mes, de 5 a 7, y en la próxima mesa estaremos hablando sobre el reglamento del alumnado. Entonces, si quieren saber más, no se lo pierdan, estén pendientes en nuestras redes sociales y aquí los esperamos. Muchas gracias.